El 9 dice, una persona arrastra una caja de 10 kilos de masa a lo largo de 10 metros sobre un suelo horizontal y mediante una fuerza constante de 100 newton que actúa formando un ángulo de 40 grados con la horizontal. La fuerza de rozamiento que ejerce el suelo sobre la caja es de 50 newton. Determina el trabajo realizado por la fuerza constante de 100 newton, el realizado por la fuerza de rozamiento y el trabajo neto realizado sobre la caja. Bien, pues la caja de 10 kilos de masa, 10 metros, horizontal, fuerza constante de 100 newton. Ojo, aquí forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. La fuerza de rozamiento es de 50 newton. Así que nos pide el trabajo realizado por la fuerza constante de 100 newton, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y el trabajo neto. Vamos a empezar. Primero, pues el dibujo. Bien, pues tengo una superficie horizontal. Pues ahora en rojo. Tengo una caja. Y me dice, con una masa M, bueno, primero también hace el dibujo y luego, perfecto. Y una fuerza constante de 100 newton con un ángulo de 40 grados, vale, con la horizontal. Entonces, pongamos que alguien está tirando con una fuerza y esta fuerza, aquí tenemos la horizontal, forma un ángulo alfa. De tal manera que tenemos que la masa de la caja es de 10 kilogramos. Lo va a recorrer es un espacio de 10 metros. Y con una fuerza F de 100 newton y constante. Y el ángulo alfa es de 40 grados. Ojo, nos está diciendo, importante, que hay, ¿qué? Una fuerza de rozamiento. Una fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento es de 50 newton. Y ahora nos pide el trabajo realizado por la fuerza constante de 100 newton, el de la fuerza de rozamiento y el trabajo neto. Bien, aquí sí me hará falta, pero bueno, no voy a adelantarme. Primero de todo, como ya aquí se está complicando la cosa, lo primero que vamos a hacer es el diagrama. Vamos a resolver el diagrama de fuerzas. Entonces vamos a coger, aparte de estas dos fuerzas que ya me dice el problema que están ahí, la fuerza con la que tira el hombre con un ángulo de 40 grados y luego la fuerza de rozamiento. Bien, ¿qué más fuerzas están puestas en juego? Vamos a ver, pues evidentemente la primera que se nos viene a la cabeza o que se nos podría venir a la cabeza es el peso. Tenemos un peso y opuesto a este peso, ¿qué tendremos? Y siempre, bueno, no es opuesto al peso, en este caso porque es horizontal. La fuerza de reacción al peso que es perpendicular a la superficie sobre la que se apoya el cuerpo, que se llama fuerza normal. Bien, fijaos que ahora esta fuerza es oblicua. Tengo que hacer la descomposición en dos ejes. Pues lo hago. Entonces tendría que, por un lado, esto sería Fx, y por otro lado, lo que voy a hacer es la normal hacerla o más grande o más pequeña, a ver si se me va a juntar. Vamos a estirarlo un poquito. Vale. La normal. Y ahora, pues para ponerlo en otro colorico,
fx y aquí tendré fi. Perfecto. Ya lo hemos visto muchas veces que tenemos un triángulo rectángulo, perdón, y tendremos un ángulo. Así que este será el cateto o contiguo a este ángulo, ¿vale? Fx será el cateto contiguo, por lo que, sigamos, fx será igual a f por el coseno de alfa y fi será el cateto opuesto. O lo que es lo mismo, fi será igual a f por el seno de alfa. Bien. Así que voy a marcar esto bien aquí. Ya tenemos casi todo planteado. Aquí sí que se requiere una separación por ejes. Eje X y eje Y. Voy a empezar primero por el eje Y porque no se mueve en esa dirección y así ya lo tengo todo planteado. Eje Y, tendré que el peso será igual a la normal. Y ya hemos visto antes que será igual a ¿qué? A m por g. Perfecto. Vamos con el eje X. En el eje X, ¿qué tendremos? Que fuerzas a favor menos fuerzas en contra será igual a masa por aceleración. Fuerzas a favor, que es Fx, menos fuerzas en contra, menos fuerza de rozamiento, será igual a masa por aceleración. Bien. Más cosas. ¿Qué podemos decir? Ahora, de momento tenemos esto planteado, así. Ahora vamos a ver qué nos pregunta. Hemos planteado lo que sabemos, lo hemos escupido el todo, ¿vale? Esto es lo que veníamos haciendo en ejercicios del tema de fuerzas. Bien, una vez dicho esto, tenemos esto planteado, a ver cómo podemos relacionarlo con el trabajo. Dice, calcula el trabajo realizado por la fuerza constante de 100 newton. Y aquí es donde tenemos que pensar. El trabajo realizado por la fuerza constante de 100 newton. Tenemos que pensar que esta fuerza es oblicua. Vale. Entonces podemos descomponerla en dos ejes, como hemos hecho. ¿Ven? En el eje Y y en el eje X. Ahora, yo pregunto, ¿hacia dónde, en qué eje se mueve este objeto? Este objeto se mueve únicamente en el eje X. Por lo tanto, en el eje Y, si no se mueve a lo largo del eje Y, si no hay desplazamiento, no habrá trabajo. Hay fuerza, pero no hay trabajo. Por lo tanto, respondiendo al apartado A, en el apartado A, el trabajo realizado por la fuerza constante de 100 newton, tengo apartado A, el trabajo realizado por la fuerza F, ¿vale? Trabajo será igual a ¿qué? Vamos a hacerlo primero a fuerza por incremento de X. Pero ya nos está dando una pista. Si es incremento de X, esta fuerza solo será aquella que se dé en el eje X. Y tenemos que Fx será la fuerza por el coseno del ángulo. Será igual a la fuerza por el coseno del ángulo y luego hay que multiplicar por el desplazamiento. Y ahora sustituyo la fuerza, hemos visto que era constante de 100 newton, por el coseno del ángulo, que es por el coseno de 40 grados, por lo que quiere la distancia de 10 metros, lo que quiere mover por 10. Bien, pues esto será igual a ver, por coseno de 40
el trabajo será de 766,04 julios. Este será el trabajo. Acordaos, lo podéis escribir. Simplemente decís F será igual a Fx más Fi. Bien, como Fi no provoca un desplazamiento, por tanto, el trabajo en I es igual a 0. Entonces, el trabajo total va a ser el trabajo en el eje X. Podéis ponerlo así o podéis explicarlo con vuestras palabras, como veáis. Voy a subir esto. Bien, hasta aquí bien, ¿verdad? Sigamos. El ejercicio, el apartado B, ya lo hemos hecho, que será el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Bien, pues el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, B, será igual, el trabajo de rozamiento será igual a menos, porque se opone al movimiento, fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Vamos a tener que calcular la fuerza de rozamiento. ¿Y cómo sabemos a qué es igual la fuerza de rozamiento? Es igual al coeficiente de rozamiento por anormal, o en este caso ya nos lo dan, que es de 50. Entonces será menos 50 por 10, será igual a menos 500 julios. Así que en el apartado C, cuando nos piden el trabajo neto, nos piden el trabajo neto, es el trabajo total, es decir, a favor menos en contra, la suma de los dos. Entonces será el trabajo neto o trabajo total será igual a el trabajo menos, bueno, menos no porque el trabajo más el trabajo de rozamiento. Esto será igual a 766,04 menos 500. Y esto será igual a 200. A ver, que si no. Esto será igual a 266,04 julios. Y con esto quedaría acabado el ejercicio.